Y más cuando la coyuntura nos obliga a estar revisando qué es lo que se ha mencionado, lo más reciente, incluso desde la Presidencia de la República, en donde el mismo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, ha mencionado que en 17 regiones del país habría de reforzar con elementos federales, obviamente, las necesidades y también los operativos para combatir la inseguridad pública. Para platicar sobre este tema, damos la bienvenida aquí en el estudio a Francisco Gaitán, abogado penalista y experto en derechos humanos, a Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor de Seguridad Nacional y Terrorismo de la Universidad de las Américas, Puebla, y también a Alexei Chévez. Él es consultor y especialista en materia de seguridad. Señores, los tres, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Gerardo, me gustaría comenzar contigo. Lo que hoy se anuncia, en donde pues ustedes en lo particular lo han mencionado en sus distintos espacios de difusión, los temas de inseguridad, la creciente inseguridad en el país, pues llegó un momento en el que tuvieron que tomar la decisión. Hoy se anuncia de reforzar en 17 puntos. ¿Qué te parece? Mira, no es nuevo estos anuncios mediáticamente muy atractivos, decir, se crean estas regiones, estas circunscripciones, estos polígonos especiales de atención. No es nuevo. Lo que es interesante es lo que dijo Alfonso Durazo durante la conferencia de prensa, ¿no? Eso a mí se me parece lo interesante, que su objetivo es llegar a 150,000 elementos de la Guardia Nacional. Y dio una declaración sumamente fuerte, que ahora sí se van a dar un tú por tú, ¿no?, con la delincuencia organizada. El argumento central de este gobierno es que no tienen un estado de fuerza suficiente para combatir la delincuencia. Y en ese sentido están completamente correctos. El estado de fuerza del ejército mexicano actualmente son de 36,000 elementos de la policía militar desplegables, aproximadamente 8,000 de Marina, de la policía naval, y alrededor de 26,000 a 28,000 de la policía federal, incluyendo gendarmería. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido antes? Sí. Lo que llamamos el efecto sábana. Necesitabas mandar soldados a Tamaulipas, pues tenías que quitar de Michoacán. Necesitabas mandar a Baja California, tenías que quitar de Guerrero. Entonces, se pierde mucha inteligencia operativa de despliegue con esto. El sexenio pasado avanzaron bastante con la creación de los llamados centros de fusión de inteligencia. Eran 5 en el país, dependía quién lo coordinaba. A veces uno lo coordinaba Defensa, otro Marina, y me parece que 3 el CISEN. Entonces, aquí se quedaba un poco la inteligencia que se hacía en campo por parte de las autoridades federales. Eso no sucedía cuando quitabas elementos que hacían ese trabajo. Entonces, ojalá y en estas 17 regiones estratégicas se quede desplegado el estado de fuerza de la nación. Segundo, la inteligencia. Y tercero, los mecanismos de coordinación con autoridades federales y, muy importante también, con el sector privado. Las cámaras, por ejemplo, te dan mucha información del robo a sus empresas, sí, autotransporte, etcétera. Bien. Alexei, ¿qué opinas en relación a este tema? Mira, yo coincido con Gerardo. Lo que yo quisiera saber es cómo van a lograr la meta 150,000. No nos han dicho los perfiles de reclutamiento, no nos han dicho cuánto tiempo va a durar la selección, no nos han dicho con qué dinero, cuánto dinero les van a pagar, no nos han dicho los derechos humanos, qué tipo de capacitación les está. Hasta ahorita sabemos que a los batallones de policía militar los está capacitando la Policía Federal, misma que se supone que no sirve para nada. Entonces, pues aquí hay una confrontación en sirven o no sirven. Segundo, estos nuevos polígonos que pretenden crear, ¿cómo los van a desplazar? ¿Cómo van a lograr meter? Ahorita hay 54,000, 53,000 elementos de todas las corporaciones permanentemente en la calle haciendo esta lucha que hace 2 días la dio por finalizar el presidente de la República. O sea, la lucha que no existe, hoy el secretario Durazo dijo que sí existe y va durísimo contra ella. Entonces, haciéndole caso a Durazo es, ¿cómo vamos a conseguir estos 100,000? Estas 100,000 gentes más, ¿de dónde las vamos a sacar? De acuerdo, muy bien. Muy bien. Francisco, en relación a este asunto, otra vez volviendo a los elementos en donde pues se quisiera combatir
a la delincuencia al tú por tú, hombre con hombre, frente a frente en la lucha. Con el uso de la fuerza, además. Bueno, pues vale mucho la pena dar la perspectiva un poquito que tiene que ver con el derecho penal y el derecho internacional de los derechos humanos. Me parece de manera genérica que la estrategia basada en el uso de la fuerza únicamente, sin inteligencia, es una estrategia que no ha funcionado históricamente y que probablemente no funcione en México. Aquí en México tenemos un conflicto porque sobre todo la política del nuevo gobierno lo que ha hecho es debilitar instituciones a través de bajar incluso el fondeo a ciertas instituciones que pueden ayudar a la capacitación de personal que tiene que ver con la investigación, la prevención y después la prosecución y la sanción de los delitos. Esto evidentemente debilita el sistema de administración de justicia y lo que hace es legitimar un discurso en donde se puede decir que el Estado, a través de sus ciudadanos, se encuentra contento con un Estado que va a decir: voy a ponerte militares, voy a ponerte el uso de la fuerza, voy a ponerte Policía Federal para tratar de salvaguardar aquello que yo fracasé en principio para protegerte. Porque debemos entender que la protección de los ciudadanos está a cargo del Estado. Y el Estado tendría que utilizar todos estos mecanismos para hacer una efectiva implementación, en este momento al menos, del procedimiento penal acusatorio, que lo que requiere es, en lugar de debilitar instituciones, profesionalizarlas para que a través de la utilización de la inteligencia que se debe adquirir y la profesionalización de los fiscales, ministerios públicos, policías, peritos y probablemente los operadores que desde el foro externo estamos trabajando el sistema, tendríamos que encaminar a que el fenómeno criminal se redujera. Ahora bien, un apuntamiento más. Sí. En materia de investigación, el fenómeno criminal en México también advierte una serie de conflictos que vienen desde la educación de los menores. Quiere decir que incluso la clasificación internacional derivada de la ONU en relación con los países que son más violentos, hacen referencia, por ejemplo, en población latinoamericana, que hay ciertos factores que hay que detectar desde muy pequeños, como lo puede ser factores como lo es el machismo, factores como lo es el maltrato a animales cuando eres menor, factores como lo son el uso de la fuerza en contra de los padres por menores. Existen algunos policías, por ejemplo, en una región en donde van a mandar a la fuerza, que es Ecatepec, en donde menores de edad terminan golpeando a sus padres, sí, amagándolos, utilizándolos para la delincuencia. Esa parte es una parte en donde investigación y capacitación, educación, el Estado se ha quedado corto. Entonces, si el Estado es fallido y posteriormente quiere utilizar legitimidad para usar la fuerza, me parece una estrategia fallida, una estrategia que probablemente no va a tener resultados y pues la sociedad lo terminará reclamando en algún momento. Bien, ese es el primer acercamiento. Se incorpora a nuestra mesa Lilian Chapa, ella es analista en materia de seguridad. Lilian, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Lilian, de lo que hoy se anuncia en relación a este reforzamiento en materia de seguridad por parte de elementos, por parte del gobierno federal, ¿qué hay de las policías municipales, de las policías estatales? Porque otra vez el gobierno federal entra con la caballeriza, ¿no? Reforzándole, quitándole, como decía Gerardo, de un lado a otro y pues poniéndolo a estos 17 lugares. ¿Qué hay de las responsabilidades de los alcaldes, de los gobernadores estatales? De acuerdo, creo que Héctor tocas un punto fundamental. El secretario Durazo hizo mucho énfasis en la necesidad de aumentar el tamaño de la fuerza con la que cuenta el Estado para responder a la delincuencia. Es cierto, muchos municipios y muchos estados no cuentan con el estado de fuerza suficiente para responder a esta emergencia que se concentra de manera importante en estas nuevas demarcaciones prioritarias. Sin embargo, como ya se decía en esta mesa, el responder con fuerza y solamente con la herramienta más potente que tiene el Estado, que es el Ejército, no va a ser suficiente. Necesitamos que la seguridad se genere a nivel calle y colonia, y para eso ese es el terreno de las policías municipales y de las policías locales. Entiendo que en la estrategia de seguridad que se anunció recientemente hay un componente que se menciona de manera muy somera de fortalecimiento policial, pero no queda claro si se van a destinar fondos especiales, así como la Guardia Nacional requiere fondos para seguir sumando a sus elementos. También es un tema de recursos, el fortalecer las capacidades de los policías locales. Y es un tema que se toca poco. No solamente la cuestión económica, sino la policía no está contribuyendo
a resolver los delitos que están. Este es un tema de impunidad Sí. y es un tema que nos afecta a todos y creo que en eso no hay nadie que difiera en el diagnóstico. Sin embargo, no hay un programa para crear una policía investigadora y para ayudar a que la policía preventiva, la policía de azul, le ayude a la investigación criminal. Eso no está sucediendo. De acuerdo. Gerardo, nos habíamos imaginado entonces un anuncio, al igual con este reforzamiento, ¿no? Junto con este reforzamiento, pues una llamada por lo menos de atención a los gobernadores, ¿qué es lo que están haciendo? ¿O qué? Nada más quedarán diciendo, somos incapaces, nos han rebasado, no tenemos la capacidad. Ya, este anuncio de que se crea esta gran fuerza del Estado a nivel federal crea incentivos perversos, como bien dice Lilian, de no se fortalecen las capacidades y el funcionamiento de las policías estatales y municipales. La Secretaría de Gobernación el año pasado sacó un modelo de cuál sería el modelo óptimo del estado de fuerza de las policías estatales. Y argumentaban con un dato de Naciones Unidas que tiene mucho tiempo, que el estado de fuerza faltante en los estados es de alrededor de 120,000 elementos, ¿no? Entonces, se le ha hecho muy fácil en los últimos años a los gobernadores tratar de suplir este déficit de estado de fuerza solicitando Policía Federal, militares e inclusive marinos. Entonces, a mí lo que me preocupa es eso, que se abandone lo que prácticamente todas las organizaciones de la sociedad civil, académicos coincidimos, se necesita profesionalizar. Ahora bien, a mí me tranquiliza que se pueda prever una Guardia Nacional como preveíamos que iba a ser la Policía Federal o iba a ser la Gendarmería, que surja verdaderamente una policía de corte nacional. Sí. Si en este momento la decisión es apostarle al modelo, tienen ahí discusiones internas. A mí me gusta más el modelo italiano de Carabinieri, de Arma de Carabinieri, en donde inclusive, yo sé que esto puede sonar chocante para mis colegas de derechos humanos, es un primer respondiente preparado con formación policial, pero sí depende de las Fuerzas Armadas, el mando, la doctrina, ¿no? Pero son debidamente preparados por una academia de 2 años a 4 años, dependiendo de las operaciones. De acuerdo. Entonces, saben